En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, puede sentarse. Gloria al Señor. Bueno, Dios me ha permitido, hermanos, poder formular este tema, que quizás sería, hermanos, las obras de la carne, los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Pero para hablar de estas cosas necesitamos por lo menos unas 3 horas. Así que lo vamos a limitar a hablar solamente de las obras de la carne. Y en posteriores, hermanos, enseñanzas vamos a compartir lo demás. Así es que compartiremos en esta mañana las obras de la carne. Las obras de la carne son características de la naturaleza pecadora del ser humano, causadas por la lujuria, es decir, los deseos de pecar. Por supuesto que hay una batalla espiritual constante en la vida del creyente, pues las obras de la carne están, según la palabra de Dios, intentando destruir los frutos del Espíritu. Alguien dijo por ahí los frutos de la carne, pero la carne no da ni un fruto, sino que son obras de la carne. Gloria al Señor. Los frutos son los frutos del Espíritu, pero las obras de la carne día a día están intentando destruir los frutos del Espíritu Santo. Así lo dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 17. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Parece que hay una rivalidad, hermanos, entre la carne y el Espíritu. Y como dice el canto por ahí, que el Espíritu mira hacia arriba, pero la carne dice mira hacia abajo. Y el pensamiento del entendido dice que es para arriba, pero el pensamiento del que se pierde, dice Proverbios, que es para abajo. Gloria al Señor. Entonces quiero que veamos en esta mañana, por lo menos, hermanos, la introducción de cada obra de la carne, que aparecen aquí, que son 17. Por supuesto, hermanos, son muchos más, pero Pablo se limita a hablar de lo que antes hemos leído. Estudiemos hoy por la palabra de Dios cada uno, hermano, de las obras de la carne, por lo menos en su introducción. En primer lugar dice el versículo, hermanos, que leíamos, y manifiestas son las obras de la carne, que son, en primer lugar, el adulterio. El adulterio es la comunión sexual por una persona casada con alguien que no es su esposo o no es su esposa. Es decir, relaciones sexuales extramaritales, o sea, fuera del matrimonio. Y el séptimo mandamiento de la ley de Dios dice: no cometerás adulterio.
en Éxodo 20:14. Por supuesto, no se limita solamente a esto antes mencionado, sino a toda cosa adulterada, es decir, fuera de lo normal. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando una persona cometía adulterio, era llevado a la muerte. Dice Levíticos capítulo 20 y el versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y Jesús y Pablo, hermanos, repitieron la advertencia contra el adulterio en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 10 y versículo 19, el Señor dijo: no cometerás adulterio. Y en Romanos capítulo 13, versículo 9, dijo Pablo también: no cometerás adulterio. Ahora, Jesús extendió el significado del adulterio más allá, hermanos, de lo que nosotros pensamos, al incluir los deseos sexuales malos del corazón. Es decir, que en Mateo capítulo 5, verso 28, dijo el Señor: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gloria al Señor. O sea, el Señor va más allá de las cosas que mencionaba la ley. Si en la ley, hermanos, que Dios le dio a Moisés, las cosas eran bastante terribles, pues podemos decir que el Señor todavía es más exigente con lo que dice a través de su palabra, puesto que dice que con solo el hecho de que alguien, hermanos, de que un varón vea a una mujer y la codicia, dice que ya adulteró con ella en su corazón. Gloria al Señor. Ya, hermanos, cometió el pecado. Ahora, cuando una persona comete adulterio, está pecando contra su propia alma. Así lo dice Proverbios capítulo 6 y el verso 32. Dice: el que comete adulterio corrompe su alma. Por eso es que usted va a ver, hermanos, el mundo inconverso, cuando hay una unión sexual entre hombre y mujer, tal parece que ese enlace que hay, hermano, hay una fragmentación. Es decir, que una fragmentación del alma, es decir, que pedazos del alma de una persona se introducen en la otra, y pedazos de esta alma también se introducen en la otra. Y por eso es que usted va a ver que hay personas que muchas veces se desespera por estar con aquella persona. Y, hermanos, la razón es que tiene pedazos de alma de esta con la otra, y hay una desesperación, y por eso es que dice muchas veces: yo no puedo estar sin fulano de tal, o él, yo no puedo estar sin ella. Entonces, hermano, eso es una fragmentación, que pedazos del alma de una persona se acumulan con la otra y hay una fragmentación. Entonces, cuando una persona comete adulterio, está pecando contra su propia alma. Y así dice el proverbio, que el que comete adulterio corrompe su alma. Ahora dice Hebreos capítulo 13, verso 4, que Dios juzgará a los que cometen adulterio. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros los juzgará Dios. Mire cómo dice: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso, que es de gran estima, que es de gran valor, que tiene un precio alto como el oro. Honroso. Gloria al Señor. Y luego dice sin mancilla, o sea, limpio, hermanos, puro.
que no cabe una tercera persona ahí. Gloria al Señor. Pero dice que el Señor, que los que cometen este mal, dice que ellos serán juzgados. Pero el que quebranta esto, hermanos, será juzgado por Dios. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice: los adúlteros no heredarán el reino de Dios. La Biblia hace una advertencia acerca de esto en Proverbios capítulo 6 y el versículo 26. Y dice de la siguiente manera. Dice, en la versión Dios habla hoy: la mujer ramera va, dice, tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. Es decir, que la mujer ramera, hermanos, si va tras un bocado de pan, en otras palabras, en ese momento el hombre se convierte o vale el precio de un bocado de pan, el precio de un almuerzo. Porque en estas condiciones, cuando se llega a ese momento, hermanos, de una persona, un enlace sexual de esa forma, entonces, hermano, la mujer, dice, ramera, va tras un bocado de pan. Entonces, hermanos, se reduce un hombre hacia el precio de un bocado de pan en un acto de esos. Pero luego dice la segunda parte del versículo: pero las adúlteras van tras el que vale. O sea, la ramera es una cosa y la adúltera es otra, porque la otra, hermanos, la adúltera, ella no le interesa si tiene su esposo, o no le interesa si el con quien se va a meter tiene su esposa. Lo que ella quiere es que le estén cayendo los billetes, el dinero. Por eso dice, mire, que la adúltera va tras el hombre que vale. O sea, no le interesa, hermanos, la vida que pueda tener. Lo que le interesa es que ella esté tratada como una reina, hablando económicamente. Gloria al Señor. La mujer ramera reduce al hombre a un bocado de pan. Es decir, hermanos, que llegó el momento que el hombre llegó a valer eso. Pero la adúltera no busca, hermanos, un pedazo de pan. Ella busca, hermanos, como ya dijimos, la economía. Escucha bien esto. Hay personas, hombres en este caso, que muchas veces les importa poco dejar a su familia sin comer. Les importa poco dejar a su familia sin comer por la mujer ramera. Por la mujer ramera el hombre puede perder su comida, pero por la mujer de otro puede perder su vida. No sé si puede comprenderlo. Puede perder su vida. Veamos, hermano, la otra situación. La otra obra de la carne es la fornicación. La fornicación es la comunión sexual por dos personas que no están legalmente casados, que no están legalmente casados. Aquí incluye también, hermanos, la desviación sexual. Miren, 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9 dice: los fornicarios no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que nos apartemos de la fornicación. Es decir, que es menester, bajo los argumentos bíblicos, de que haya, hermanos, ante Dios un compromiso especial, y en este caso los lazos matrimoniales, para poder servirle al Señor y estar en paz con Dios. Porque dentro de las congregaciones en el mundo entero hay personas, hermanos, que tienen mucho tiempo de estar en una unión libre, como se le llama. Y la verdad es que a estas alturas, pues quizás ya con unos 10 años de estar juntos o más, pues no sé cuál es la espera que hay en una persona de esas. El pastor ya lo dijo la vez anterior aquí,
que hay personas hasta con 30 años, 40 años de estar unidos y no tratan la manera de hacer las paces para con Dios, hermano, tratando la manera de legalizarse en el sentido matrimonial. A lo mejor quizás te está esperando que no ha llegado todavía su media naranja y ya con nietos y bisnietos. Entonces eso no es posible. Gloria al Señor. Entonces la Biblia dice que nos apartemos de la fornicación. Así dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La Biblia dice que el cuerpo no es para vivir en fornicación, porque le pertenece a Dios. Primera de Corintios capítulo 6 verso 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, que este pecado, hermano, ofende no solo a Dios, sino ese vaso que Dios ha creado, el cuerpo de la persona. Cualquier otro pecado, dice, que la persona cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica, dice, que comete pecado contra su propio cuerpo, es decir, que lo lastima, es decir, hermanos, que lo deshonra. Gloria al Señor. Fornicar es deshonrar su propio cuerpo. Es una deshonra, hermanos. Y por eso es que, bueno, yo creo que solo adultos vemos aquí, hermano. Y a veces hay cosas que las tenemos en tabú y que estamos allí que no las queremos tocar. Pero por eso perecemos muchas veces. Por eso es que usted va a ver, hermanos, ¿por qué es una deshonra? Entre pláticas de hombres impíos hay pláticas muy groseras, que muchas veces dice: y mira, y la fulana, mira esa fulana, no hombre, deshonró su cuerpo por entrometerse con una persona así. Y en pláticas de mujeres, por supuesto, mujeres impías, siempre surge aquella plática: y mira vos, ¿y qué tal te fue con ese hombre? Ay, viera vos, más era la bulla, ni servía ese hombre. Deshonró su cuerpo. Es una deshonra tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué les da pena, hermano? ¿Por qué les da pena? ¿O consideran ustedes que no se debe hablar esto? Gloria al Señor. Entonces es una deshonra. Es una deshonra para el cuerpo. Por eso dice la Biblia que el que comete cualquier otro pecado está fuera de su cuerpo, pero el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Es una deshonra. Es una deshonra, y por eso hay de esas pláticas de esa manera. Es que ni servía eso. Más era el ruido. Es una deshonra. Entonces, como hijos de Dios, mucho cuidado con estas cosas. Gloria al Señor. Dice el versículo: huid de la fornicación. Sé que el creyente debe estar alejado de todas estas cosas, porque dice que Dios ha llamado a que nuestro cuerpo viva en santificación. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Dios es santo y 3 veces santo, y que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Nadie podrá ver al Señor sin santidad. Gloria a Dios. En tercer lugar, otra obra de la carne es la inmundicia. Inmundicia es lo contrario de estar limpio. En este pasaje de la palabra de Dios, sobre las obras de la carne, la palabra inmundicia significa estar espiritualmente sucio. Los sinónimos de inmundicia son suciedad, basura, porquería, impureza. Una persona que viva en inmundicia está totalmente sucio. Y Dios no quiere que su pueblo, hermanos, viva sucio.
En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice la palabra: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es nuestra responsabilidad apartarnos de la inmundicia, según dice Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir la inmundicia. Primera de Corintios 7:1 dice: amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, sepa controlar su cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice: cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Gloria al Señor. En santidad y en honor. De manera, hermanos, que esto de la inmundicia, por supuesto que es un tema muy profundo, y hay que ver, hermanos, de dónde, hermanos, habla de eso, porque la Biblia dice que, hermanos, nuestra vida o nuestras acciones eran como trapos de inmundicia. No dice nuestra vida, hermano, nuestras acciones eran como trapos de inmundicia. Algunos saben qué significa eso, trapos de inmundicia, pero no lo vamos a explicar el día de hoy. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice la Biblia que debemos de apartarnos de la inmundicia. Vamos a ir así rápido. En cuarto lugar, la otra obra de la carne que menciona Pablo acá es la lascivia. O sea, que es, hermano, la lascivia es el pecado de la lujuria, o sea, deseos desenfrenados de pecar. Deseos desenfrenados de pecar. Aquí cabe también, hermanos, aquellas personas sensuales. En este pecado de la lascivia caben la sensualidad. ¿Cuál es la sensualidad? Creo que las mujeres manejan mejor el tema de la sensualidad. Y aquí cabe, hermanos, donde en este caso los varones debemos de vestirlos decorosamente, pero el problema mayor es con las mujeres, porque tal pareciera que en los tiempos que vivimos ahora, el símbolo femenino, entre más desnudo anda, como que se siente mejor. ¿O es que la autoestima de las mujeres de hoy, que se visten así, está por el suelo y quieren subirse su autoestima enseñando todas sus pertenencias? Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo de ahora? Entonces aquí cabe la sensualidad en el pecado de, hermanos, de la lascivia, donde muchas veces se escucha de mujeres: y ese hombre que tanto me mira, pero no se ha fijado cómo anda. ¿Usted cree que es de piedra ese individuo o de palo? En este caso, quien introduce el pecado a la iglesia es el símbolo femenino, según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos de poder cerrarle las puertas al enemigo en este sentido. Y muchas veces en esto están metidos nuestras esposas y nuestras hijas, nuestros parientes. Ahí están metidos. Gloria al Señor. Entonces, por eso, mire, para uno que se para en un púlpito, debe de tener cuidado de nuestra propia casa primero, nosotros. Porque no podemos, hermanos, de alguna manera tratar de barrer la casa ajena cuando la nuestra está sucia. Entonces, y para nuestras esposas y para nuestras hijas,
Que no sienten pena que nosotros como esposos o como padres estemos hablando de eso y ustedes no entienden. ¿No os da pena? Que nosotros como esposos y padres estemos hablando de santidad y ustedes no entiendan. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, hermano, allí cabe la sensualidad. Como mujeres, es de vestirse decorosamente. Porque la mujer cuando se viste muy apretado provoca los deseos carnales del hombre. Ah, es que es cristiano. Sí, pero no está muerto. Y como dijo hermano Francisco, que Dios lo perdonó a todos nosotros, pero los deseos de pecar ahí están. Muchas veces hay que andar uno así, solo viendo para el suelo. No puede levantar la vista porque solo carne nomás. Entonces estamos metidos en un serio problema. Entonces la mujer tiene que tener cuidado en estos asuntos, porque hay de aquel o de aquella que haga caer a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuere no haber nacido nunca. Gloria al Señor. Están enojadas, hermano. Gloria al Señor. Entonces aquí, hermanos, las cosas deben ser siempre ordenadas. ¿Por qué cree usted que en la iglesia primitiva había fuego del Espíritu Santo en la iglesia? Porque se hablaban lenguas, porque habían sanidades, porque Dios se glorificaba ahí, porque había santidad. Y es lo que hoy hemos perdido. Gloria al Señor. Pero nunca es tarde para levantarse nuevamente, hermanos, y volver a las sendas antiguas y preguntar cuál sea el buen camino y andar por él. Gloria al Señor. Entonces, en este caso, mis estimadas, hasta para tomarse una foto tiene que tener cuidado. No mostrar esa sensualidad, porque tal parece que cuando está en la foto como que está deseosa de algo. Está deseosa de algo. Eso es lo que da a demostrar a la mente del hombre. Entonces tiene que tener mucho cuidado, porque está haciendo caer a otro individuo y usted se está perdiendo también. Vamos a continuar con el otro, hermanos. La otra obra de la carne es la idolatría. La idolatría es la adoración a los ídolos. Pero no solamente esto es idolatría, sino también todo aquello que ocupa el lugar de Dios en la persona. Un ídolo no solamente, hermanos, es una estatua. Un ídolo puede ser el trabajo, puede ser hasta nuestros hijos, puede ser nuestra casa, nuestros bienes, el dinero. Y por supuesto las imágenes de piedra, de madera, de yeso, de papel, etcétera, etcétera. El segundo mandamiento, hermanos, que Dios le dio a Moisés dice: no te harás imágenes. Y en Levítico 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, lo digo, dice el Señor. Mire este versículo, hermanos, que me ha impactado mucho. Isaías 45:20. En la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice: reúnanse y vengan, acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Y mire lo otro: son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que le rezan a un Dios incapaz de salvarlos. Así dice la Biblia, mire. Y la Biblia católica dice así, mire: son tontos los que llevan una imagen de madera para adorarla y que sirven a un Dios que no los puede salvar. Así dice Isaías 45:20. Y mire en el Salmo 97:7, versión Reina Valera. Salmo 97:7 dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes.
Pecado de idolatría. O sea, en otras palabras, hermano, dice que les dé vergüenza a los que adoran una imagen, hombre. Que no sienten vergüenza. Eso es lo que nos trata de decir el Salmo 97:7. Un cristiano no debe de adorar ídolos. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Un cristiano es advertido a permanecer alejado de los ídolos. Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Dice la palabra de Dios. La Biblia revela el destino de los idólatras. Apocalipsis 21:8 dice: pero los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El destino final de los idólatras. Veamos otra obra de la carne, que es la hechicería. La hechicería. La hechicería es la práctica de los hechiceros, que incluyen la magia blanca, la magia negra, la brujería, la astrología, los hechizos, los encantamientos y todas las prácticas ocultas, satánicas, caben en la hechicería. Ahora, la hechicería, hermanos, se extiende más allá de lo que pensamos. La hechicería incluye cualquier control o manipulación que una persona pueda tener sobre otra. Allí cabe, hermanos, la hechicería. Cualquier persona, hermano, que tenga posesión o control sobre otra persona, aunque no practique la hechicería, le cuenta como pecado, hermanos, la hechicería, porque está obligando a hacer a otra persona lo que no quiere hacer. Obligando a otra persona lo que la otra persona no quiere hacer. Aunque las personas no practiquen la hechicería, todo aquel que manipule a otra persona se convierte en un hechicero. Porque ya dijimos, está obligando a otra persona a hacer lo que ella no quiere, o sea, involuntariamente. Ahora, todo aquel que controla a otra persona, hermanos, dijimos, le cuenta como hechicería ese pecado. Los maldicientes se convierten en hechiceros. Toda aquella persona que todo el tiempo anda maldiciendo, aunque no sea hechicero, ese pecado le cuenta como hechicería. Porque todos los que lanzan maldiciones solo son los brujos, los hechiceros. Aquella persona, hermanos, que dice: maldito fulano de tal, maldita, entonces se convierte en una hechicera y en un hechicero también. Los maldicientes se convierten en hechiceros. Por eso es que usted va a ver que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice la carta de Judas que el arcángel Miguel no profirió palabras de maldición sobre el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y hoy, hermanos, todo el mundo anda maldiciendo. Cualquiera habla, hermanos, que dice que es evangélico o cualquier otra persona y anda maldiciendo, si Dios no mandó a maldecir a nadie. Yo no he venido, dijo el Señor, a que tengan muerte, sino a darle vida a lo que está muerto. Entonces todos los maldicientes se convierten en hechiceros y no heredarán el reino de los cielos. Todo aquel que ora en contra de otros se convierte en un hechicero, aunque sea cristiano. Todo aquel que dice: yo voy a orar y voy a perjuriar contra mi vecino porque ya no lo aguanto. Todo aquel que se levanta en oración contra otro, le cuenta como hechicería su pecado. Vino el Señor un día
Estaban los discípulos y no los dejaban pasar para la ciudad ¿cómo se llama, hermano? Me escapó. El camino que llevaba el Señor por cuando estaba en el pozo de Jacob, los enemigos de Israel. Sí, los de Samaria, los samaritanos. Gracias, hermano. Y entonces, hermano, había una discusión entre los discípulos del Señor. Y lo tremendo fue cuando Pedro se levanta y dijo: Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente. Y el Señor se para y le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu son. O sea que el Señor se enojó cuando Pedro dijo: Señor, vamos a orar para que esta gente sea castigada. Muchas veces hay muchas personas que están orando para que Dios castigue a otro. Es hechicero, le cuenta como hechicería ese pecado. Porque lo más difícil, hermano, para el ser humano es poder lanzar bendición sobre el que los aborrece. Amar al que nos ama es extremadamente fácil, pero amar aún nuestros enemigos es difícil, pero es una orden de nuestro Dios. Es una orden de nuestro amado Salvador. Toda aquella persona que ora en contra de otros se convierte en un hechicero. La hechicería es rebelión en contra de Dios. Y la Biblia dice que ningún hechicero entrará al reino de los cielos. Veamos otra. Otra obra de la carne, hermanos, son las enemistades. El odio o enemistades es lo contrario del amor. Son los deseos malos para otras personas. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta contiendas. Y Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es mejor, hermanos, comer humildemente en un lugar donde haya amor, donde haya paz, que estar comiendo con carne todos los días donde hay una guerra de perros y gatos. Hay personas que odian a otras personas, pero en su cara se comportan como si fueran grandes amigos. Pero esa enemistad que hay en sus corazones pronto será revelada. Porque no sé cuántas veces quizás hemos compartido con personas que cómo nos demuestran una cara de amistad, pero cuando damos la espalda los meten el puñal por la espalda. O cuántas veces nosotros hemos mostrado amistad con alguien y también le hemos metido el puñal a alguien por la espalda, porque esto es recíproco también. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el odio despierta contiendas, enemistades. Pero esto, hermanos, la hipocresía, o sea, mostrarle a alguien lo que en realidad no es el corazón, un día tendrá que ser revelada. Proverbios 26:26 dice así: mire, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Proverbios 26:26. Enemistades. Veamos otro. Otra obra de la carne son los pleitos. Los pleitos son discordancias, desarmonía, disensiones, personas que no se ponen de acuerdo en sus asuntos. Y el Señor Jesús habló de pleitos en la familia como una señal de los últimos tiempos. Mateo 10:35 dijo el Señor: no penséis que he venido a traer paz, sino a poner en pleito al padre con el hijo, la madre con la hija y la nuera con la suegra. Pareciera que ese versículo, hermanos, está un poco fuera de línea, pero no lo es.
Porque dice el Señor, ustedes no piensan que he venido a traer paz a la familia. Y usted dice, ¿y cómo es eso? La situación es la siguiente: que va a haber desacuerdo en la familia cuando una persona se decida por Cristo. A muchos nos ha tocado que cuando hemos venido al Señor y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, nuestros parientes nos han rechazado y hay discordia entre la familia por eso. De eso es que habla el Señor. De que va a haber discusión entre una madre que se convirtió y la hija que hace lo que quiere. Entre un padre que buscó al Señor, pero su hijo anda más perdido que los demonios. O sea, eso es tremendo, hermanos, porque muchas veces, por supuesto, los padres y madres que ya tienen sus hijos ya mayores, hermano, es una pena. Es una pena que nuestros hijos estén tirados en la miseria. Y la culpa no es de los padres, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la sabiduría del hombre y de la mujer joven? Que busca los placeres del mundo antes que buscar a Dios y no seguir el ejemplo del padre o de una madre. O sea, son desvergonzados. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de una persona que no siente lástima ver a su viejo y a su vieja llorando por las actitudes tan perversas que hace una o un individuo de esta forma? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la sabiduría de la persona o el hecho de ser persona creada por Dios? ¿Dónde está que no motiva a buscar a Dios aunque no le estén diciendo? Siendo crecido en una familia que ha sido instruida por la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Eso es una cobardía de cada individuo que se pierde. Lo lamentarán el día postrero por haber hecho sufrir a aquellos viejos que tanto tuvieron días, quizás años de rodillas por ellos. Gloria al Señor. Las enemistades, los pleitos. De ese pleito es que está hablando el Señor, hermanos, del desacuerdo que hay entre el que está en una sola familia pero que es convertido y el que no es convertido. Veamos otra obra de la carne, son los celos. Cabe mencionar que de los celos que Pablo habla aquí, no son de los celos maritales o de pareja. Estos celos es el deseo de copiar a otros, el deseo de tener lo que otro tiene. Porque muchas veces la persona dice, yo quisiera tener lo que fulano tiene. De esos celos habla aquí. De los otros celos lo vamos a ver más adelante. Persona que dice hermano que cuando alguien quizás tenga recursos, pues hay que darle gracias a Dios. Y si nosotros no tenemos nada, pues gracias a Dios también. Pero no podemos ponernos celosos por tener ansiedad de querer tener lo que otro tiene. Pues si Dios se lo da, bienvenido sea para la gloria de su nombre. La otra obra de la carne es la ira. La ira es el enojo violento, encolerizado, rabia. Proverbio 27:4 dice, la ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos, dice, son insoportables. Aquí sí se habla de los otros celos, de los celos maritales. Dice, mire, la ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son insoportables. Miren, voy a hablar así en confianza, que solo nosotros estamos oyendo los de la radio. Yo tengo una pareja de vecinos, ojalá no me vayan a apedrear, ¿verdad? Que todos los días pasan por ahí, hermano, y en las 2 cuadras se oyen los pleitos que llevan.
pero como que si andan un parlante peleando por toda la calle, y yo creo que tienen quizás de edad como unos 50 y tanto de años. Y le dice, no sé cómo pasa alguien por ahí, y le dijo hola al señor este, y ella le dice, ¿ves que te dijo hola? Sin vergüenza. Y vos le dijiste hola también. Entonces, de esos celos habla el proverbio. Dice que son celos insoportables. O sea, ¿cuántos hombres no han dejado a sus mujeres, hermanos, porque son demasiado extremistas de celosas? O viceversa. Por supuesto que debe de haber celos siempre en las personas, y hasta Dios es celoso. Pero el extremo. O alguien me dijo por ahí, yo no soy celoso, me dijo. Yo no siento celo de nada. Entonces le digo yo, y si usted ve a otro que está ahí abrazando a su esposa, no, entonces le digo. Digo esto porque el hermano que me dijo eso ya no está aquí, se fue, de aquí era. No siento celo, yo no padezco de eso, me dijo. Y se ve que su esposa está, no, me dijo. Entonces, todas las cosas en exceso son malas. Son malas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Las enemistades, tremendo. Los pleitos, tremendo. Los celos también. Y Proverbios 19:19 dice: el de gran ira llevará castigo. Y el Proverbio 28 o 29:8 dice: los burladores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Cuando nosotros éramos inconversos, dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira. Efesios 2:3 dice: en otro tiempo nosotros éramos hijos de ira por los deseos de nuestra carne, igual que los demás. Es decir, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos hijos de ira. La ira de Dios. Mire, y en el tiempo final a la persona, los que se queden del arrebatamiento, hermano, eso va a ser amargo, porque va a estar sobre ellos la ira de Dios, la ira del diablo y la ira de las naciones sobre esa persona. O sea, terrible. Vamos a ir ya finalizando. La otra obra de la carne son las contiendas. Contender es reñir, luchar, es conflicto, es choque o disputa. La ira es causada por el odio. Dice Proverbios capítulo 10 versículo 12: el odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 16:28: el hombre perverso provoca contiendas. El orgullo causa contiendas. Proverbios 28:25: el de ánimo altivo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Otra obra de la carne son las disensiones. Disensiones es avivar los problemas. Esa es una disensión, avivar. O sea, en otras palabras, que hay problemas que se suscitan, problemas que se origen, hay problemas, pero hay veces, hermano, que la mano de Dios o ¿cómo le dijéramos? O la inteligencia de la persona de que no quiere estar en problemado, entonces los problemas se han diluido. Pero el problema es que por allí apareció un disencioso y empezó a escarbar lo que estaba aterrado. Empezó, hermanos, a querer remover lo que ya está arreglado. Ese es un disencioso, porque se pone a estar, hermano, tratando la manera de que estos se peleen. Y esa es una obra del diablo. Eso fue lo que hizo Satanás allá en el huerto del Edén. El diablo lo que hizo fue poner a pelear al hombre con Dios. Y cuando el hombre tuvo que enfrentarse a Dios, el diablo ya no estaba ahí.
Eso es lo que el enemigo hace. Entonces, un disensioso lo que quiere hacer es poner a pelearlo este con el otro y él se aparta. No va a aguantar los porrazos. Él se va. La otra obra de la carne son las herejías. Las herejías son las creencias contrarias a la palabra de Dios. Son opiniones de hombres que están en el error y llevan a la división de la iglesia. Todo aquel que se aparta de la sana doctrina para formar su propia secta es un hereje. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introduciendo encubiertamente herejías destructivas, llegan aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción, dice la palabra de Dios. La otra obra de la carne es la envidia. La envidia es el anhelo y deseo equivocado. Celos al ver que otra persona tiene posesiones económicas y nosotros no. La envidia es una característica de los falsos maestros. La envidia viene del espíritu del hombre. Porque muchas veces hemos escuchado a creyentes que como envidian las cosas de los mundanos. Dice, ese mundano dice ni sirve a Dios. ¿Y cuántos bienes tienes? Esa persona no se preocupa ni se acuerda de Dios y cómo Dios lo bendice. Eso se oye decir a menudo, hermanos, en cristianos. Pero Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, mas bien en todo tiempo permanece tú en el amor de Jehová. Todo aquel, hermanos, inconverso que quizás tenga esas posesiones, ese es todo lo que tiene. Pero usted tiene la esperanza de ir a tener al cielo una mansión celestial. Esperanza que el impío y inconverso no lo tiene. Eso solo le va a servir hasta el último día de vida que tenga en la tierra. Porque cuando se muera, ni tan siquiera los pantalones buenos le van a meter en el cajón. No, ahí se queda para ver quién le queda. Otra obra de la carne es el homicidio o los asesinatos. Asesinar es tomar la vida de otro con malicia, voluntaria y premeditada. Nosotros, dice Pedro, 1 de Pedro 4:15, no debemos de ser culpables de asesinato. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida por entremeterse en asuntos de otros. Jesús extiende el significado del homicidio. Y dice el Señor, hermanos, de la siguiente manera, 1 de Juan, o dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que todo homicida no entrará en la vida eterna. La otra obra de la carne es, hermano, las borracheras. La embriaguez es una condición de tener las facultades físicas y mentales afectadas por la bebida. Es intoxicación química y la Biblia advierte que el beber, dice que el bebedor vivirá pobre toda la vida. Dice Proverbios 23:21, porque el bebedor, dice, y el comilón empobrecerán siempre. El bebedor y el comilón. Romanos 13:13 dice: el cristiano debe de andar decentemente, como de día y no, hermanos, como de noche en borracheras. Mire, la Biblia dice que el creyente no debe de estar ni tan siquiera acompañado de borrachos. La Biblia dice que un cristiano no debe de estar ni tan siquiera acompañado de borrachos. Va a ver qué hace un cristiano en medio de borrachos.
¿Qué hace una persona que dice que cree en Cristo en medio de borrachos? Y Romanos capítulo 5 verso 1 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano, ande de borracho con ni tan siquiera comáis, dice la palabra de Dios. Ni tan siquiera comáis. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:18. No os embriaguéis, dice, con vino en el cual hay disolución, o sea, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y lo último, otra obra de la carne es, hermanos, las orgías. Orgías es el deleitarse en los placeres mundanos, participar en acciones sexuales bestiales y salvajes en grupos de más de 4 personas. Orgías es la práctica de la zoofilia, pero de eso no vamos a hablar porque sí es demasiado de fuerte. Aquí cabe también los homosexuales, lesbianas y todo ese atajo de demonios que se han encarnado en la vida de las personas. Solo quiero darle una cita bíblica y usted lo investiga por sí solo. Levítico 18:23. La Biblia advierte y dice: todos los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Con esto cierro y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Dios ha cambiado nuestra vida, ¿por qué volver atrás? Si Dios nos trata tan bien, ¿por qué darle la espalda? El diablo malpaga a quien bien le sirve. Sirvamos a Dios, victoria tendremos. Y un día nuestros oídos escucharán en la presencia del Señor: venid benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. En lo poco me fueron fiel, sobre lo mucho les pondré. Dios les bendiga a todos, hermanos.